Bien, buenos días. Continuamos con la sesión de clausura, con la conferencia de clausura del Congreso, que vamos a intentar cumplir los horarios. La conferencia más o menos durará alrededor de 1 hora para posteriormente tener un turno de preguntas y clausurar posteriormente el Congreso. Me acompaña a mi izquierda el profesor don Julio Cabero Almenara, amigo de la casa, de nuestro grupo de investigación, colaborador estrecho de esta institución. Él es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, es director del Secretariado de Recursos de Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de esa misma universidad, bajo cuya dirección el centro ha obtenido el sello de calidad de la norma ISO 9001 y el compromiso de excelencia europea. Es miembro fundador de EduTech, ha publicado diferentes artículos en revistas nacionales e internacionales de primer nivel y prestigio, es director de la revista Pixel Beat de Medios y Educación. Ha impartido conferencias en universidades españolas, en universidades extranjeras. Bueno, si hiciera la relación de ellas, pues no tendríamos tiempo para la conferencia, que creo que es lo que todos están esperando. Ha dirigido diferentes tesis doctorales sobre distintas temáticas, el diseño de medios, el efecto cognitivo de las tecnologías de la información y la comunicación, los efectos educativos de los multimedia, los valores de las tecnologías, las posibilidades educativas de Internet. Y ha recibido diferentes premios como el Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio de la Real Maestranza de Caballería o el Premio de Investigación Social de la Diputación Provincial de Sevilla. Igualmente, ha recibido la distinción de la Orden de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Cabero, como usted quiera. Muchas gracias. Bueno, lo primero, evidentemente, darle las gracias tanto a Julio como a Manolo como a José por invitarme a estar aquí con todos ustedes. A mí me han pedido que yo les hable de las redes sociales, pero desde un punto de vista educativo, ¿no? Entonces, pues yo le he puesto ese nombre a la conferencia, mirando a las redes sociales desde una perspectiva educativa, ¿no? Y yo creo que la primera cuestión que es importante pensar es que esto de las redes sociales no es un concepto nuevo, ¿no? Aunque últimamente, bueno, pues prácticamente redes sociales, pues casi todo el mundo esté utilizando. Este mismo congreso pues tiene a Twitter como gente que puede participar, puede hacer preguntas y tal. Pero la primera cuestión es eso, que no nos olvidemos que las redes sociales siempre han existido, ¿no? Es más, cuando en un momento determinado, pues Javier Echevarría nos habla de los 3 entornos famosos, el entorno natural, el entorno urbano y el entorno tecnológico, pues hay una cuestión que es importante y es que en los 3 entornos, desde el natural, el urbano y el meramente tecnológico, el que las personas se organicen para que la sociedad pueda ir para adelante, para que la sociedad se desarrolle, pues ha sido siempre una de las características básicas. Desde el primer entorno, vuelvo a decirlo, desde el entorno natural. Pero sí hay una cosa que también es verdaderamente importante y es que en la actualidad, pues esto de las redes sociales se está convirtiendo como en uno de los elementos y de los medios básicamente preferenciales. Es más, ya empiezan a haber algún tipo de estudio, algún tipo de investigación donde se percibe con claridad cómo las nuevas generaciones utilizan más las redes sociales para comunicarse que, por ejemplo, nosotros en un momento determinado utilizamos el correo electrónico, ¿no? Y ante ese cambio que se ha dado en la sociedad y en las nuevas generaciones y demás, yo no soy partidario del término nativos y emigrantes digitales, yo no creo que ni ellos sean tan oriundos ni nosotros tan extranjeros, pero lo que sí es cierto es que todo ese entramado nuevo tecnológico de la computación en nube, la web 2.0 y demás, ha hecho que esto se llegue a revitalizar mucho más de lo que en un momento determinado, ante esas redes sociales, ante esas comunidades virtuales, ante esos medios de interacción social, pues tenían previsto. Además, en este caso de particular nuestro de España, pues la situación de las redes sociales es un poquito más llamativo porque posiblemente seamos el tercer país o el segundo país, depende del estudio de referencia que cojamos, en ser los mayores usuarios de redes sociales, ¿no?
En concreto, hay un 77% de penetración de las redes sociales en España y la media de tiempo de uso es de 5 horas, 11 minutos y 41 segundos, como tienen ustedes ahí, de acuerdo con el estudio de esta empresa, que es una empresa seria y es una empresa significativa. Pero daría igual que estuviera la segunda, que estuviera la tercera. Lo que sí es claro que más en nuestro caso, en el contexto español, pues eso tiene verdaderamente significado. Pero también, si ustedes se van a lo que son los informes Horizonte, pues son estudios donde en un momento determinado comenzaron en Estados Unidos, donde, bueno, una serie de supuestos expertos pues indican cuáles son las tecnologías que al horizonte de 1 año, 3 años y 5 años van a tener penetración en el contexto educativo. Empezaron por Norteamérica, se hicieron al horizonte europeo, creo que fue el 2009, el 2008 fue sobre Australia y en el 2010 se hizo sobre Iberoamérica y yo tuve la suerte de participar en la creación. Allí, como resultado de ese informe Horizon, pues una de las características es que se hablaba de que a 1 año menos, una de las tecnologías que penetraría fuertemente en los contextos educativos iberoamericanos serían, por una parte, los entornos colaborativos y, por otra, los medios sociales, es decir, las redes sociales que estamos nosotros aquí hablando, ¿no? A 2 o 3 años se hablaba de los contenidos abiertos y de toda la tecnología móvil, y en un horizonte de 3 a 6 años, pues lo que sería la realidad aumentada y la web semántica, ¿no? Evidentemente, esto depende mucho de cada tipo de país, pero lo que aquí a nosotros nos interesa es cómo también se percibe que los medios sociales, las redes sociales, van a tener verdadero impacto en lo que serían las instituciones educativas latinoamericanas. Pero bien sería, si vamos a hablar de las redes sociales, bien estaría ver pues qué es lo que en un momento determinado nosotros podemos llegar a entender por redes sociales, ¿no? Y ahí tienen ustedes una definición donde lo que viene a decir que las redes sociales, al fin y al cabo, lo que son unas herramientas de comunicación telemática, por tanto nos vamos a mover a través de Internet, que lo que pretenden es crear un entorno ecológico de comunicación, y digo ecológico de comunicación porque no solamente es una comunicación unidireccional entre 2 personas, sino entre un colectivo amplio de personas, y que lo verdaderamente significativo es que uno entra ahí de forma voluntaria y que además en un momento determinado uno indica un perfil más o menos que tiene. Digo más o menos que tiene porque evidentemente los perfiles muchas veces que uno se encuentran en las redes sociales pues son automáticamente, muchas veces son elementos totalmente falsos, ¿no? Pero yo me quedaría con esas 3 grandes características. Estamos hablando de una comunicación mediada a través de Internet, estamos hablando de una comunicación que se produce en un contexto ecológico, no solamente en una interacción individual entre una serie de sujetos, y estamos también hablando de que esos sujetos pues más o menos se llegan a identificar y demás. Pero desde un punto de vista educativo lo que a nosotros nos puede interesar verdaderamente es, bueno, si esto yo en un momento lo quiero aplicar a los contextos de formación, pues tendría que ver bajo qué elementos, bajo qué parámetros, bajo qué teoría, pues yo puedo sustentar un poco el que esto pueda tener sentido desde un punto de vista educativo. Y yo creo que hay 4 grandes ideas, 4 grandes parámetros, 4 grandes teorías, como ustedes quieran denominarlo, que nos van a dar pistas a cómo nosotros esto podemos incorporarlo a los terrenos educativos. Y uno es todo el cambio que en un momento determinado se está produciendo en la formación, ¿no? La formación ya no es percibida como en un momento determinado lo fue durante la mitad del siglo, los comienzos del siglo XX, o los finales del siglo XX. La formación ha cambiado, y ha cambiado en el sentido de que cada vez empezamos a asumir más que las personas aprendemos no solamente en los contextos formales de formación, sino que también nosotros empezamos a manejar diferentes tipos de contextos, y que aprendemos en los contextos informales y que también aprendemos en los contextos no formales, ¿no? Y empieza a haber teorías, y una de las teorías es pues toda la teoría del conectivismo, ¿no? De cómo en un momento determinado nosotros ya no aprendemos como grandes bloques de formación totalmente cerrados, sino que el aprendizaje en una sociedad donde hay una inmensidad de información, uno empieza a conectar
lo que en un momento determinado son diferentes parcelas pequeñas de información y que en esa conexión entre la información se puede, y digo se puede, llegar a producir el conocimiento. Pero también nos empezamos a dar cuenta que frente a esa concesión que en su momento determinado ha imperado en la educación de que el aprendizaje era un hecho aislado, cada vez nos empezamos a dar cuenta que el aprendizaje es más un hecho social y cada vez tenemos que llegar a aprender más de forma colaborativa. Y cuando me refiero a aprender de forma colaborativa no es como muchas veces se hace en la universidad, donde en un momento determinado un alumno busca la información fundamentalmente en San Google, otro la pone en plan bonito, otro la maqueta y el último se lo envía al profesor por correo electrónico o lo deposita en el entorno LMS que en un momento determinado tenga creado. No, me refiero a una metodología de trabajo donde todas las personas se implican en ese proceso formativo y donde todas las personas al final del proceso formativo han cambiado, han modificado y se han transformado lo que pueden ser sus competencias, sus capacidades y, si ustedes quieren, sus elementos puramente cognitivos. Y también empezamos se empieza a producir un gran cambio y ese gran cambio se refiere a que frente a modelos más industriales de educación, donde el centro pivotaba en dos grandes variables, uno era el profesor y otro eran los contenidos, la parcela de información que se comunicaba, actualmente empezamos a crear un sistema, una perspectiva donde el centro es el estudiante, donde no se trata tanto de cómo yo en un momento determinado enseño, sino se trata fundamentalmente de crear modelos que lleven a que el estudiante aprenda. Y por tanto, el sistema educativo tiene que girar en torno a esa variable crítica significativa que es la persona y que el estudiante. Al fin y al cabo, de lo que se trata sería de cambiar nuestra actitud como profesores, de cambiar nuestros roles y más que ser meros transmisores de información, convertirnos en diseñadores de situaciones mediadas de aprendizaje. Pero después hablaré de esto y demás. Pero también nos empezamos a encontrar con dos grandes teorías que nos pueden dar pistas en lo que se refiere a cómo nosotros podemos utilizar las redes sociales como elementos formativos en nuestros centros educativos, ¿no? Uno sería toda la teoría del aprendizaje invisible, muy relacionado con lo que sería el aprendizaje en contextos no formales e informales, y otro sería toda la teoría del aprendizaje ubicuo, de cómo en un momento determinado los dispositivos móviles nos permiten hacer una formación más flexible y hacer una formación independientemente del espacio y el tiempo en el cual puedan estar, digamos, los profesores. Aunando sobre todo estas dos últimas teorías, pues nos empiezan a dar cuatro grandes pistas, que va a estar relacionado desde mi punto de vista con lo que podemos hacer en el aprendizaje a través de redes. Uno es percibir las tecnologías como propósito, o dicho de otra forma, las tecnologías solamente son cacharros y punto, no son la panacea que van a resolver los problemas educativos. La verdadera significación de una tecnología está en la estrategia y metodología que yo hago con la misma y cómo la aplico. Y las tecnologías lo que nos van a servir, lo que nos pueden servir es para que yo crea una nueva escenografía de comunicación y en esa nueva escenografía de comunicación, interaccionando con mis estudiantes, por lo que puedo producir son cambios, transformaciones y lo que puedo conseguir es que los alumnos adquieran competencias y adquieran también una serie de capacidades. Pero si durante un momento determinado se percibió que la tecnología educativa estaba posiblemente formada por tres grandes componentes, el hardware, el software y lo que sería el hardware o el componente organizativo que hace que esos elementos funcionen, también empezamos a darnos cuenta que hay otro componente, que es que las tecnologías también modifican nuestro entramado cognitivo, ¿no? Yo muchas veces pienso que la diferencia que hay entre los estudiantes y los profesores no se refiere tanto a brecha digital, sino posiblemente a brecha cerebral, en el sentido de que hemos trabajado con diferentes tecnologías que tienen productos que nos han hecho que procesemos la información de forma específica y de forma diferente. Y por tanto podemos que desde un punto de vista cognitivo procesemos la información de manera completamente diferente. Las tecnologías lineales como el libro de texto desarrollan unas competencias y unas capacidades específicas desde un punto de vista cognitivo y las tecnologías multimedia, hipertextuales y demás y tanto. Pero a mí no me han traído para que les hable de eso. Y en ese componente entre el aprendizaje invisible y el aprendizaje ubicuo, pues las herramientas se convierten en herramientas de comunicación, herramientas de interacción y por tanto en herramientas sociales.
y también adquiere verdadero significado lo que puede ser el aprender haciendo, el aprender sobre la práctica, o lo que en un momento determinado, si nos queremos ir a los orígenes de muchas teorías sobre el aprendizaje social, a las comunidades de práctica. Y como lo he dicho, y vuelvo a ser otra vez redundante, eso nos lleva a que hoy en día tengamos que asumir que las personas no solamente aprenden en el ámbito meramente institucional, sino que la gente aprende en otros ámbitos completamente diferentes, en un ámbito informal, en un ámbito intencional, y uno va adquiriendo formación a través de todos esos significados. Dentro de la jornada se organizó una mesa sobre los entornos personales de aprendizaje y demás, que al fin y al cabo también está un poco relacionado con todo lo que le estoy diciendo. Pero por ir pegando, ir saltando, ir avanzando en esto de cómo ese tipo de herramienta nosotros podemos incorporarlo al terreno educativo, yo creo que antes de ver de qué forma se puede hacer, pues nos podemos hacer una serie de preguntas. Y una es, ¿cómo llegamos nosotros a formar a estos jóvenes que, nos guste o no nos guste, han nacido con una tecnología diferente a la nuestra? Ojo, y acuérdense lo que les he dicho, no solamente las tecnologías sirven para transmitir información, sino que simultáneamente que transmiten información, nos modulan la mente, nos modulan la forma en la cual nosotros procesamos la información de forma específica. Las personas que vienen de la cultura Gutenberg procesan la información ni mejor ni peor, de una forma muy concreta, y las personas que vienen de una tecnología audiovisual procesan la información no mejor ni peor, sino de una forma diferente. Yo siempre he dicho que una de las competencias que debe tener el alumno de ese siglo XXI es tener tres grandes capacidades. Una es la capacidad de aprender, otra capacidad es la capacidad de desaprender y otra capacidad es la capacidad de reaprender, ¿no? Cuando en un momento determinado yo empezaba a hablar del término desaprender, algunos me miraban con una cara como diciendo, ¿qué es lo que está diciendo el cabero de esto desaprender? Ahora me resulta curioso cómo incluso en algunos programas de radio, como el Onda Cero, sacan un programa de desaprender y empiezan a preguntarle a la gente. Yo creo que es una de las competencias importantes, y más en una sociedad donde los contenidos han dejado de ser tan estables y tan seguros, que fíjense que todavía no sabemos si ponemos o quitamos un planeta, y estamos ahí dándole vuelta al tema. Yo creo que también hay otra cosa, y es cómo en un momento determinado nosotros formamos a las nuevas generaciones para la complejidad del mundo actual en el que en eso nos desenvolvemos, y para un mundo donde posiblemente una de sus características sea la incertidumbre de ese mismo mundo, ¿no? Hay algunas personas, y yo coincido con ellos, que posiblemente una de las teorías válidas para explicar el momento en el cual nos encontramos es toda la teoría del caos, ¿no? Y por supuesto también, en ese mundo tan complejo, en ese mundo tan diverso, ¿cómo formamos a las personas para que esas personas tengan creatividad, tengan imaginación y sean capaces de plantear nuevos problemas y de resolver los problemas tradicionales desde nuevas perspectivas? Y dicho eso, pues si nosotros queremos utilizar las redes sociales en el terreno educativo, pues posiblemente una de las preguntas que tengamos que hacernos es, y bueno, ¿y esto qué posibilidades a mí como profesor y como profesora pues me va a ofrecer el que yo pueda utilizar este tipo de redes, ¿no? O este tipo de herramientas telemáticas de comunicación para ir precisándolo, ¿no? Yo creo que la primera es que al profesorado le ofrece un entorno rico y variado de comunicación. Un entorno rico y variado donde en un momento determinado pues uno puede utilizar una diversidad de recursos. Si además tenemos en cuenta que en los alumnos que entran a nuestros centros educativos, independientemente del nivel educativo en el cual nos refiramos, están acostumbrados a trabajar con diferentes tipos de tecnologías, están acostumbrados a realizar eso que se denomina multitarea y demás, pues si nosotros tenemos un contexto flexible que nos permite incorporar diferentes tipos de herramientas, incorporar diferentes tipos de tecnologías, pues de entrada tenemos ya una buena herramienta. Pero también es un entorno que podríamos denominar de multientorno de comunicación. Me puedo comunicar de forma textual, me puedo comunicar de forma auditiva y me puedo comunicar también de forma audiovisual. Con lo cual, la comunicación, en cierta manera, se ve
perfectamente enriquecida. Y es también un entorno interactivo, donde, aunque interactivo entre comillas, porque también en todas las redes, como perfectamente van demostrando algunas investigaciones, no siempre participan todos, sino hay algunos que son más mirones que otros en las redes, pero lo que sí es cierto es que se produce un entorno de interacción donde tú tienes la posibilidad de poder aportar información, de poder matizar la información que digamos que ha ido aportando tu compañera o compañero de clase. Y también es un entorno que permite que la gente trabaje independientemente del espacio y el tiempo. Es un entorno que en cierta medida permite deslocalizar los escenarios de formación. Y en los momentos actuales en los cuales nos encontramos, pues yo creo que eso puede ser verdaderamente significativo. Pero es también un entorno multicultural, con el gran valor de enriquecimiento que tiene, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos de la formación del futuro va a ser trabajar con el concepto de movilidad virtual de los estudiantes, porque perfectamente las tecnologías permiten que alumnos, por ejemplo, de la Universidad Juan Misael Sarallo en Tarija, en Bolivia, puedan estar en la Universidad de Málaga, o que alumnos de Málaga puedan estar cursando asignaturas en la Universidad de Temuco en Chile, ¿no? Ojo, ese entorno multicultural tiene también sus grandes problemas, como diría mi amigo Paco Martínez, ¿no? En el sentido de que, cuidado, no confundamos el que, aunque podamos estar en un plano, vamos a llamarlo homogéneo de comunicación, pero el de Temuco sigue en Temuco y tiene sus valores culturales que son diferentes a los españoles, y el de Málaga sigue en Málaga y demás. Con lo cual, también hay que formar a la gente para que sepa en un momento determinado admitir la diversidad, admitir que no existen posiciones únicas, sino que hay posiciones múltiples e enriquecedoras, ¿no? Pero también permite el control del estudiante sobre el propio proceso de aprendizaje, en el sentido de que hay un profesor, no estamos hablando de redes abiertas, estamos hablando de redes que en un momento determinado pues se incorporan acciones formales de enseñanza, y no significa que pueda valer todo, no significa que no haya control, sino perfectamente el control es posible realizarlo las mismas. Permiten reflexionar sobre la propia práctica educativa, puesto que yo puedo revisar el proceso de construcción del conocimiento que se ha llevado a cabo en la red. No solamente puedo llegar al último elemento, al último escalón, al producto final conseguido, sino que lo que puede ser más interesante, que puedo revisar el proceso que se ha seguido para llegar a construir el conocimiento. Y desde ese proceso posiblemente sea muchas más veces más interesante de cara a la adquisición de competencias y capacidades y modificar determinados objetivos, que no meramente llegar al último producto que se ha alcanzado, ¿no? No hay ninguna limitación de ninguna disciplina para que yo pueda utilizar las redes sociales en la formación. Se puede utilizar desde lo que podría ser la física cuántica, y hay redes sociales específicas sobre lo mismo, hasta lo que en un momento determinado podría ser, pues imaginemos, contenidos más de unos niveles más inferiores de enseñanza, ¿eh? Yo puedo utilizar en una red social una división de grupos sin ningún tipo de problema. Puedo formar grupos de trabajo específicos, puedo dividir la clase en lo que sería el macrogrupo de la red social y redes sociales específicas, y puedo ir quitando y puedo ir incorporando sin ningún tipo de problema, porque teóricamente se supone que el profesor desempeñará la función de administración de esa red. Como digo, puedo revisar todo el proceso. Pero como siguiendo también un poco lo que en un momento determinado la profesora Castañeda, que está aquí delante, cuando escribió un libro sobre redes sociales y demás, ella planteaba que cuando se pueden incorporar las redes sociales en educación, pues yo puedo incorporarlas de diferentes formas, ¿no? Yo he tomado algunas de ellas y he incorporado otras, ¿no? Y significaría que yo puedo utilizar las redes sociales en contextos de formación, y eso implicaría una forma específica de llevarla a cabo en la enseñanza, ¿no? Hay proyectos específicos, proyectos Facebook, por ejemplo, en la UBA y demás, ¿no? Pero yo también puedo incorporar las redes sociales en lo que serían contextos no formales de formación, ¿no?
Y también en un momento determinado otra forma de mirar las redes desde un punto de vista educativo es alfabetizar digitalmente a nuestros alumnos en las redes sociales, porque evidentemente en las redes sociales hay muchas cosas, ¿eh? Y evidentemente pues también dentro de esas cosas el ciudadano tiene que tener una competencia digital y esa competencia digital evidentemente debe ser también en una herramienta de comunicación telemática como son las redes sociales. Pero también anteriormente hablábamos de investigación y también otra forma de mirar las redes desde un punto de vista educativo sería investigar en redes sociales, ver cómo ahí se produce el conocimiento, ver qué tipo de interacción, etcétera, etcétera. Pero también puede utilizar las redes sociales desde un punto de vista de elemento difusor de lo que podrían ser los contenidos que en un momento determinado pues algunas personas producimos, ¿no? Y también puedo crear las redes sociales para crear comunidades de profesores, ¿no? Yo creo que en el caso de los profesores universitarios, sobre todo, pues somos profesores que tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie, ¿no? Entonces es una cosa que es verdaderamente significativa. Nosotros que hablamos mucho de elementos colaborativos de nuestros estudiantes, yo les he hablado antes también de esa posibilidad del trabajo colaborativo y demás, pero después colaboramos más bien poco con nosotros, ¿no? Y si yo tengo mi PowerPoint, soy como la película El Señor de los Anillos, tengo mi tesoro y no se lo quiero aportar al profesorado, ¿no? De ahí que, por ejemplo, experiencias como la que anteriormente comentaban los compañeros de Málaga sobre la Federación de Contenidos y demás me parece verdaderamente significativa, ¿no? Yo creo que hay alguna serie de cosas que si nosotros queremos incorporarlas, pues tienen aspectos positivos, ¿no? Y es que no nos olvidemos que nuestros alumnos tienen ante este medio una actitud altamente positiva, ¿eh? Es un medio que han asumido como elementos de comunicación entre ellos. Como les he dicho anteriormente, ha desbancado las redes sociales a otros elementos de comunicación como puede ser el correo electrónico. Tienen experiencia de utilización, ojo, experiencia técnica de comunicación, no experiencia didáctica. Eso será una cuestión que nosotros como profesionales de la enseñanza tendremos que hacer. Nosotros hace tiempo terminamos una investigación que participaron los compañeros de Málaga sobre el uso del e-learning que se hacía en todas las universidades andaluzas. Después le diré dónde se pueden bajar la memoria. Y uno de los datos, cuando nos llevamos 3 años investigando en todas nuestras universidades, y una de las investigaciones eran análisis de los profesores de buenas prácticas, ¿no? Y una de las cosas que nos indicaban nuestros profesores, esos profesores que se habían equivocado al principio a creer que los alumnos eran competentes en entrar en los entornos de teleformación. Y se habían dado cuenta que siempre ya inicialmente tenían que empezar diciéndole a un alumno no cómo técnicamente se desenvolvían en esos entramados tecnológicos, sino cómo desde un punto de vista educativo tenían que hacer para desenvolverse. En cierta medida sería volver a esos cursos de técnica de trabajo intelectual que se hacía para contextos analógicos y no se hacían para contextos virtuales, ¿no? Y también yo creo que puede ser un espacio, puede ser un elemento interesante que se adapta por las características de participación, por las características de colaboración, por las características de aprender acierto, a toda esa metodología del aprendizaje colaborativo y participación, que son teóricamente metodologías que se adecuan a eso del espacio de educación superior europeo o del espacio de educación superior latinoamericano, ¿no? Pero también hay una serie de aspectos que son limitadores desde mi punto de vista si los queremos incorporar, ¿no? Uno es que hay pocas experiencias educativas, ¿no? Yo creo que se habla mucho, pero posiblemente haya pocas prácticas reales en contextos formales de educación que puedan decir, lo he utilizado de esta forma, me ha dado estos resultados y estas son las significaciones, ¿no? Porque muchas veces podemos tener con nuestros problemas un gran problema, y es que se puede producir una interacción entre el dedo y el codo, pero la verdadera interacción cuando trabajamos con tecnología es entre el codo y el cerebro. Y porque un alumno mueva muchas veces el ratón, está produciendo muchas veces interacción entre dedo y codo y no entre codo y cerebro, ¿no? Yo creo que también otro de los problemas es que inicialmente el medio pues tiene una connotación de ocio, de diversión y no de formación, ¿no? Y como ya en su momento pues demostró todas las teorías de Salomón, la percepción, la actitud que yo tengo sobre una tecnología condiciona el esfuerzo cognitivo que yo voy a invertir sobre la misma en procesar la información, ¿no? Y hay
pues pocas investigaciones claramente sobre su eficacia, ¿no? Hay investigaciones de qué interacción, pero no investigaciones sobre la eficacia en esa línea. Si nosotros hablamos sobre, bueno, aprender sobre las redes sociales en contextos formales, pues digamos que eso nos va a permitir una serie de posibilidades, ¿no? Nos va a permitir crear un entorno donde nuestros estudiantes pueden perfectamente compartir recursos, ¿eh? Nos va a permitir crear un entorno donde el profesor siga siendo una de las funciones suyas, que es controlar el proceso de aprendizaje, controlar el proceso de actividades, de e-actividades, si ustedes quieran, que hacen los alumnos para llevar a cabo el aprendizaje, ¿eh? Es una tecnología que puede perfectamente promover lo que sería el intercambio de saberes, la colaboración entre profesor y estudiante y entre los mismos estudiantes. Bien utilizado incluso puede llegar a suplantar a los LMS. Yo me acuerdo una vez que dando un curso de formación a profesores de la Universidad de Alicante, una de las actividades era que trabajaran en crear una red social, en aquellos casos es una red, desde mi punto de vista, verdaderamente potente, pero dejó de ser gratuita como era la RENIN. Y entonces, pues muchos profesores al final me decían, oye, es que yo con esto tengo las mismas, puede ser casi las mismas cosas que en un contexto terminado con la plataforma de mi universidad y no estoy tan restringido a que me den el password, el alumno que entra y demás. Es decir, puede uno crear ese entorno, esa escenografía de comunicación virtual. Va a exigir, desde mi punto de vista, que haya una transformación entre los roles del profesor y el estudiante. Lo dejo aquí porque posteriormente me voy a referir. Y lo que sí está claro es que si yo esto lo quiero utilizar en contextos formales de formación, va a implicar, desde mi punto de vista, pues trabajar con metodologías mucho más activas y con metodologías que se apoyen en eso que yo les he estado diciendo del aprendizaje colaborativo. Pero yo también lo puedo perfectamente utilizar en contextos no formales, ¿no? Y en ese sentido, utilizándolo en contextos no formales, pues estamos hablando de crear, a través de estas herramientas telemáticas, una escenografía de relación, una escenografía de interacción y de comunicación entre diferentes personas. Y estamos hablando también, en un momento determinado, de eso que se habla de todo la web 2.0, que sería todo ese movimiento de la inteligencia colectiva, de la inteligencia que se crea por la suma de aporte de todas las personas que pueden estar en ese tipo de redes, ¿no? Y son también, bueno, entornos verdaderamente significativos que aportan información complementaria a la que en un momento determinado pues las personas adquieren o las personas queremos en contextos formales. Yo hace un par de meses participé en el Foro de la Construcción, en el Foro de la Formación en la Construcción, y para mí fue verdaderamente significativo como una persona de una empresa decía, vamos a ver, los trabajadores que a mí me llegan y que yo voy necesitando, los contenidos, los conocimientos que aplican ahí, posiblemente nada más que estén utilizando menos del 15% de lo que en un momento determinado habían adquirido en la formación universitaria, ¿no? Bueno, yo creo que estas herramientas pueden ser elementos de dinamización, elementos de complementariedad, y yo creo que ya prácticamente casi todo proyecto de investigación va asociado a la creación de una red específica. Mi compañero, el doctor Barroso, les presentó el otro día un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, donde está la gente de Málaga, donde está la gente de Murcia y más, que es la construcción de un entorno, de un PLE, de un entorno personal de aprendizaje, y uno de los objetivos de ese proyecto es la creación de una comunidad virtual centrada específicamente en los entornos personales de aprendizaje. Después, como yo les voy a dar mi correo electrónico, si alguno de ustedes están interesados en esa comunidad, me mandan un correo electrónico y yo les invito a participar. Pero también creo que es importante, y lo ponía al final, alfabetizar a los estudiantes en esta herramienta de comunicación, ¿no? Como yo he dicho muchas veces, uno de los grandes problemas que tiene Internet es que hay bastante pornografía intelectual, ¿no? Todo el mundo se cree de que aquello es válido porque está en la red, ¿no? Antes la gente se lo creía porque en un momento determinado lo decía la televisión, ¿no? Y también las redes, pues en las redes sociales se pueden producir y se producen, vamos a llamarlas,
conductas maliciosas en esos términos. Y eso implica formar a la ciudadanía en que tenga una competencia digital para saber desenvolverse en esa nueva herramienta de comunicación que son las redes sociales, ¿no? Y también formar a la ciudadanía en una de las competencias que yo creo que es importante que tengan nuestros estudiantes y que tengamos nosotros también. No es tanto el acceder a la información como evaluar la información a la gran cantidad de información a la cual tenemos acceso y saber evaluar y discriminar y utilizar la información que en ese momento nos es a nosotros pertinente para resolver el problema de comunicación que tenemos, para resolver el problema de formación que podamos tener o simplemente para resolver el problema de investigación. Pero también pueden ser utilizadas y las están empezando a utilizar las universidades en las redes sociales. Ahí tienen ustedes una serie una lista de para qué la están utilizando las universidades. Posiblemente la lista no sea completa, pero desde cómo las propias universidades empiezan a utilizarlo para promocionar su propia oferta de estudio, para ofrecer un viaje virtual a su propio campo, para pedir apoyos para una causa, por ejemplo, cuando en alguna vez se quiere presentar desde alguna universidad a alguna persona al Premio Príncipe de Asturias o al Premio Nobel, se utilizan esas redes sociales, lanzar un reto de un trivia, informar sobre un evento, etcétera, 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 etcétera. Es decir, las propias universidades, yo no creo que ya no haya ninguna universidad que tenga ya creado dentro de las famosas redes sociales algo para poder, si ustedes quieren, atraer a nuevos clientes y para fidelizar a aquellos clientes que en un momento determinado han salido de la universidad. Pero desde mi punto de vista esto va a implicar que el profesorado cambie o cambiemos, porque yo también me dedico a esto, cambiemos sobre cómo y qué cosas hacemos en la enseñanza. Y yo desde mi punto de vista, dos de los roles más significativos que vamos a tener los profesores en esa escuela del siglo XXI es uno ser mediadores entre lo que en un momento determinado los alumnos aprenden en nuestro contexto formal y lo que los alumnos aprenden en todos esos contextos informales y no formales, ¿no? Ser mediadores, ser evaluadores, ser matizadores de esos conocimientos, de esas actitudes, de esos valores que los alumnos empiezan a traer como consecuencia de estar en ese tipo de nuevo entramado comunicativo, mediático, tecnológico. Y también desde mi punto de vista, pues uno de los roles más significativos es ser capaz de diseñar nuevas escenografías de formación, ¿no? Teniendo en cuenta cómo en un momento determinado tenemos a nuestra disposición una diversidad de herramientas y una diversidad de objetos de aprendizaje, ser capaz de crear una escenografía para que los alumnos, interaccionando con los objetos de aprendizaje, interaccionando con ellos mismos e interaccionando con nosotros como profesores, pues puedan llegar a formarse, ¿no? Y ya matizando cuál puede ser o cuáles podrían ser los roles que desde mi punto de vista el profesor puede desempeñar en esas redes sociales, yo creo que algunos pues son los que en un momento determinado tienen puesto ustedes ahí en la pantalla, ¿no? Uno sería pues cómo el profesor puede jugar el rol de amplificar y distribuir contenido, porque al fin y al cabo esa va a ser una cuestión interesante. Localizar contenidos adaptados a su grupo diana y aportarlos a través de esa nueva escenografía de comunicación, ¿no? También la función de intermediar, que puede estar relacionada con esa última función que ustedes están viendo ahí, ¿no? La de moderador, ¿no? Yo creo que el tutor, la función del tutor virtual, la función del tutor presencial va a ser clave dentro de ese entramado nuevo en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? Yo creo que también muchas veces la función de señalizar y dar sentido a esa comunicación que se puede producir en las redes sociales. Porque si no, lo que puede llegar esto a producirse a que sea un discurso vacío, hueco, pero alguien en un momento determinado tiene que ir matizando, precisando y hacer, si ustedes quieren, que ese canal de comunicación, que ese río de comunicación, pues vaya teniendo sentido y vaya siendo dirigido hacia los objetivos, hacia los destinos que en un momento determinado pues se pueda proponer. Y evidentemente también filtrar y también evaluar la calidad de la información
que se puede ubicar ahí. Pero si esto tiene tantas posibilidades, tiene tantas ventajas y nos permiten hacer tantas cosas, ¿por qué en un momento determinado, pues cuando hay algunas experiencias sobre redes sociales, pues esto está llegando a fracasar? Y yo creo que está llegando a fracasar por una serie de cuestiones, ¿no? Una es porque tenemos poca cultura social de participación. Como yo les he dicho, tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie, ¿no? Sí. Para que esto funcione, tenemos que estar en una dinámica de participación, en una dinámica de colaboración y en una dinámica de intercambio de información, ¿no? También hay una falta de formación. Trabajar con una red social en contextos de formación no es lo mismo que yo esté haciendo un Twitter o esté haciendo un Facebook dentro de mi espacio y de mi ocio y de mi elemento divulgativo. Implica organizarlo de otra forma diferente, ¿no? Muchas veces también falta de voluntad en el sentido de que el profesor diga: yo hasta aquí he llegado, el sistema ya me ha cansado tanto y no quiero llevar a cabo ningún tipo de innovación, no quiero arriesgarme y funciono bien como voy y punto, ¿no? Si evidentemente hay faltas y pistas de referencias educativas, también hay faltas en consecuencia de modelos que le puedan permitir al profesor tener una visión de cosas que han hecho gente y que yo puedo en un momento determinado aplicar a mi contexto formativo, ¿no? También muchas veces los profesores seguimos teniendo una vieja creencia, ¿no? Y una vieja imagen, y es que el aprendizaje no se produce si yo no estoy enfrente de mis estudiantes, ¿no? El aprendizaje no se produce si yo estoy enfrente de mi estudiante. El aprendizaje se produce cuando yo creo un escenario rico y el alumno interacciona de una forma específica con unos materiales y en un contexto social de comunicación, ¿no? También la misma escuela tiene que cambiar. La escuela de la sociedad industrial o la escuela de la sociedad postindustrial no puede ser la misma que la escuela de la sociedad del conocimiento. Ni mejor ni peor, pero si el modelo de sociedad ha cambiado, es lógico que la institución que forma a la ciudadanía para que sepa desenvolverse en esa sociedad, pues también tenga que cambiar, ¿no? Las direcciones hacia las que lo tenga que hacer, yo sinceramente no las sé, pero lo que sí es claro que en un momento determinado la institución como elemento de formación tiene que producir una serie de cambios. Y creo que falta investigación y faltan una serie de pistas. Y ya para ir concluyendo, para que quede tiempo que ustedes me hagan las preguntas y las matizaciones que consideren importantes, pues quiero hacer una serie de reflexiones finales sobre todo el tipo de temas, ¿no? Yo creo que si queremos incorporar esto, pues lo primero que se tienen que producir son una serie de cambios, ¿no? Cambios en nosotros mismos como profesores y profesoras, en cómo hacemos las cosas, en cómo pensamos sobre el discurso, sobre el propio discurso educativo. Cambios también en las concesiones sobre el aprendizaje en la cual nos hemos ido apoyados fundamentalmente. Pensar que los alumnos que entran a nuestras escuelas son diferentes a los alumnos que en un momento determinado entraban antes, ni mejor ni peor, vuelvo a decirle, sino que son completamente diferentes. Yo cuando me incorporaba a esto de la enseñanza, me decía un compañero que desgraciadamente falleció que nosotros los profesores tenemos un problema, y es que somos en las aulas los únicos que cambiamos de edad. Los alumnos siguen manteniendo la misma edad. Por tanto, implica que nuestra actividad cognitiva de atención, de entender a las nuevas generaciones, cada vez es más diverso. Yo creo que cambio también en lo que estamos haciendo con las tecnologías. Lo que estamos haciendo con las tecnologías es reproducir los modelos que anteriormente se han ido haciendo. Yo creo que tenemos que pensar que las tecnologías lo que nos van a permitir son crear nuevas escenografías. Y como he dicho algunas veces, decir las mismas tonterías que decimos de forma presencial y a través de Internet tiene el gran problema que se entera más gente. Lo que tenemos que ver es qué nuevas cosas somos capaces de hacer con esas tecnologías. Y también, evidentemente, cambios en las propias estructuras de formación, ¿no? Sobre cómo esas estructuras de formación forman a los futuros docentes, ¿no? Hay un compañero que está aquí al lado mía, me comentaba de cómo muchas de las críticas que se le hacen a las universidades, y posiblemente lleven razón,
Respecto a la formación del profesorado, es que no formamos a los profesores, que después la administración tiene que hacer bastantes cursitos para que en un momento determinado esos profesores se adapten al contexto. También la institución en el ámbito de las tecnologías ha tenido bastante culpa, que no dota a las universidades con las mismas tecnologías que después dota a los escenarios de formación de primaria, secundaria y de bachillerato. Sería coherente que si nosotros tenemos que formar a estudiantes que van a esos ámbitos y a esas instituciones, también la institución de formación traslade esa tecnología a nuestros centros universitarios para que los alumnos, como mínimo, no tengan ese desfase de más. Y ese acercamiento yo creo que fue uno de los grandes errores que se hizo en su momento cuando se separó las estructuras de formación de lo que eran los profesores en ejercicio de lo que estaba el ámbito de la universidad. Y creo que sinceramente eso nos ha producido una serie de problemas, ¿no? Y creo que tenemos que también darnos cuenta que tenemos que crear entornos más enriquecedores de aprendizaje. Entre otras cosas porque los estudiantes que llegan están acostumbrados a trabajar con nuevas herramientas de comunicación y están acostumbrados a aprender y a trabajar de forma diferente, ¿no? Y creo que sería una fuerte contradicción, como le he dicho, que una institución que tiene que formar a la ciudadanía para una sociedad del conocimiento intente formarlo en tecnologías que los alumnos no van a después a desenvolverse. Ojo, y no me refiero a dos grandes errores que muchas veces cometemos. Uno, pensar que la memoria no es válida. La memoria es válida, es una habilidad intelectual que hay que seguir manteniendo, promocionando y desarrollando en el ámbito educativo desde mi punto de vista. Y otra, pensar que los libros no son necesarios. No, yo creo que el profesor lo que tiene que tener a su disposición es una fuerte galaxia de tecnología y seleccionar la que en ese momento para su problema de comunicación le va a resolver el problema de comunicación. En algún momento determinado puede ser una simple fotocopia y otra vez puede ser toda la parafernalia de Internet o toda la parafernalia de los pleos de las redes sociales, como yo les estoy comentando. Lo verdaderamente potente de una tecnología no es su componente tecnológico instrumental, sino lo verdaderamente potente de una tecnología es cuando yo aplico una estrategia, una metodología sobre esa tecnología, llámese fotocopia o llámese redes social, y aplicando esa metodología me pueda transformar y me pueda crear unos nuevos escenarios. Yo creo que otra de las ideas puede ser para llevar es que hay que potenciar la investigación, y esa potenciación de la investigación pasa también porque los profesores se conviertan en investigadores, ¿eh? No solamente tenemos que investigar. Otro discurso diferente si después la administración da tiempo o no da tiempo para que en un momento determinado pueda investigar. O si en un momento determinado el sistema ya ha llegado a cansar tanto al profesorado que el profesorado ya dice, no, yo me quedo aquí y no hago más cosas. Pero lo que sí es cierto es que es necesario que el profesor no solamente sea un consumidor de investigaciones de lo que en un momento determinado podemos hacer algunos, sino que también el profesor se convierta en un investigador en el aula, que pueda sacar teorías, modelos y que puedan ser transferidas, digamos, al resto de la comunidad científica. Y también hay otra cosa que creo que es verdaderamente importante. Como decía Bauman, vivimos en tiempos líquidos, vivimos en tiempos flexibles, donde la cosa no es tan estable como en un momento determinado, pues muchas veces lo vemos. De ahí, y vuelvo a decirlo, una de las cosas que yo comentaba antes de la investigación, que creo que es necesario que para resolver muchos de los problemas que se dan en esos tiempos líquidos en los que vivimos, venga de una revisión y de una formación conceptual de cuando hacemos cosas. No de utilizar las redes sociales porque está de moda utilizar las redes sociales, sino ver bajo qué modelo educativo yo quiero utilizar las redes sociales y ver qué juego en un momento determinado me van a dar los mismos, me va a dar resultados. Y ya para finalizar, pues dos cosas. Una esta. Yo creo que ya no es suficiente con renovar y llevar a cabo innovaciones educativas, que muchas veces lo único que han hecho es darle un barniz a la educación y tal, ¿no? Yo creo que tenemos que plantearnos una verdadera revolución del sistema educativo, porque posiblemente por donde vamos no vayamos en buena dirección. Y tantas innovaciones lo único que simplemente han hecho ir trasladando el problema. Y lo que de verdad en un momento determinado tendremos que empezar a plantearnos es revolucionar el propio sistema y crear un nuevo sistema educativo que no sea solamente un apéndice de lo que era la escuela de la sociedad postindustrial, sino que posiblemente sea necesario crear una escuela
de la sociedad del conocimiento. Muchas gracias por su atención y ahí tienen ustedes mi correo electrónico y la página web donde pueden bajarse la conferencia y los documentos que yo les he dicho. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor Cabero. Felicidades por la conferencia. Abrimos ahora un turno de palabra para cualquier cuestión que quieran realizar, bien aquí físicamente en la sala, o bien yo invito a todos los que nos están siguiendo a través de video streaming, que las redes sociales están ahora mismo muy activas alrededor de la conferencia del profesor Cabero. Si alguien quiere realizar también alguna intervención o alguna pregunta a través de Twitter, que nos esté viendo a través del video streaming, pues puede también realizarlo y se la transmitiré yo al profesor Cabero. ¿Alguna pregunta, por favor? Hola, me gustaría saber si hay ejemplos de buenas prácticas de las redes sociales en la escuela. Vamos a ver, yo creo que por ahora no hay buenos ejemplos de buenas prácticas. Hay una experiencia, el proyecto Facebook en la UBA ha dado una serie de resultados y lo que más o menos se está haciendo, que las experiencias que yo conozco, es la utilización de la herramienta como elemento de interacción y sociabilización de los estudiantes. Pero yo no conozco verdaderas prácticas de decir voy a utilizar unas redes sociales, voy a utilizar las redes sociales como elemento de potenciación del aprendizaje y de potenciación de la experiencia. Hay algunas que son puntuales. Yo en Sevilla conozco un centro que lo está llevando a cabo. En Madrid sé que hay un centro, una escuela privada que gira, que tiene bastante incorporadas las tecnologías y demás. Hay experiencias puntuales que las conocemos porque las conocemos, los que en un momento determinado trabajamos en esto, y que lo que estamos haciendo es animarlos a que en un momento determinado se trasladen en la experiencia. Tiene usted mi correo electrónico ahí. Si me manda un correo le mandaré una lista de esas experiencias de buenas prácticas de centros españoles que sé que están haciendo cosas y que lo que más que no han pegado el salto al terreno de la investigación, sino que lo que están contando su experiencia a través de los blogs, que es importante, pero los canales de difusión científica también son importantes. Yo me mando usted un correo y antes incluso que salgo le mando una lista de experiencias que conozco en diferentes centros y además muy centralizadas en asignaturas específicas, filosofía, geografía y demás, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más por allí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Rafael Ventura, de la Facultad Económica aquí de la Universidad de Málaga. Nosotros tuvimos una experiencia práctica con el uso de Facebook en la asignatura en el último cuatrimestre del pasado curso y la verdad que fue una experiencia, desde nuestro punto de vista, muy buena y que superó todas las expectativas que teníamos. Bueno, en el blog tenemos colgadas las 10 ventajas que nosotros creemos que nos ha reportado ese uso de Facebook en la asignatura. Y creímos y pasamos de conocer a un alumno pasivo, incluso indolente, a uno que era activo y participativo. Eso nos lo aportó la red social. Sin embargo, algo que no comprendimos fue al final de curso, cuando hicimos la evaluación de los alumnos. Eran 170 alumnos en el grupo de Facebook trabajando y de una manera muy activa, vuelvo a repetir. Cuando evaluamos los exámenes, los resultados no eran los que nosotros esperábamos. Nosotros, el cambio de escenario, pues nosotros veíamos mucha más participación, más motivación, más implicación, gente que era buena en sus participaciones en Facebook, y luego nos encontramos con exámenes que fueron un tanto decepcionantes. En este sentido, pues no sé, me gustaría compartir esa experiencia contigo, a ver cuáles pueden ser los motivos, o si es que también tenemos que cambiar las formas de evaluar y no es compatible cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no cambiar el de evaluación. No sé, la verdad que no tenemos ninguna explicación a lo que
a lo que ocurrió al final de esa asignatura? Vamos a ver, ahí resulta curioso que los profesores de las facultades de Económicas estáis utilizando los blogs y las redes sociales de este tipo para hacer cosas. Y se lo digo por lo siguiente. Yo, como director del Secretariado de Nuevas Tecnologías de la Universidad, hace 3 semanas, pues los compañeros suyos de mi universidad organizaron una jornada de innovación. Había una mesa que era sobre experiencias que habían realizado en tecnología, ¿no? Entonces a mí me pidieron que la moderara y demás. Y fíjese usted qué cosa curiosa. Llegaron a lo mismo, mayor participación, mayor interactividad, pero después el rendimiento era menor. Yo le digo lo que les dije a ellos, ¿no? En primer lugar, muchas de las investigaciones que se han hecho, y la gran mayoría que se han hecho muchas veces, cuando los alumnos trabajan con las tecnologías, el rendimiento no aumenta. Incluso muchas veces llega a bajar. ¿Por qué? Creo yo, el tema. Posiblemente porque producen aprendizajes diferentes. El trabajar con tecnología lo que produce es un aprendizaje diferente al que muchas veces nosotros, cuando trabajamos con otro tipo de tecnología, como puede ser la empresa, ¿no? Claro, ahí viene un doble discurso que ya es una cuestión puramente personal. O yo adapto, o sea, o yo modifico los aprendizajes, las competencias y las capacidades que tienen que, al fin y al cabo, pues trabajar los estudiantes, y uno tiene que pensar si eso es bueno o malo para lo que en un momento determinado un licenciado en económicas pues tiene que tener, o yo sigo utilizando otro tipo de cosas, pero sí se produce esa cuestión. Es lo que yo anteriormente le decía, si hay una interacción entre el dedo y el codo y el cerebro, ¿no? Lo que sí está claro es que las tecnologías, cuando yo las incorporo, producen aprendizajes diferentes a cuando yo trabajo otro tipo de tecnología y otro tipo de eso. Y esa puede ser. El cambio es una cosa que usted como profesor debe sopesar, pero no le quepa la menor duda que va a producir aprendizajes diferentes. Posiblemente, si usted a los alumnos le hubiera preguntado si usted ha utilizado, por ejemplo, el blog dentro de una metodología de estudio de casos y sobre eso han ido interaccionando para resolver un problema de economía y demás, posiblemente si usted a los alumnos en la metodología tradicional le hubiera preguntado sobre cuestión de, no sé, interacción, análisis, recibir información del otro y demás, posiblemente con una metodología tradicional esos puntuajes serían bajos. Y a lo mejor en el otro lado serían altos. Ya es una cuestión, pero que produce aprendizajes diferentes no me cabe la menor duda. Es más, dentro del ámbito de la didáctica, ahora mismo hay una corriente precisamente en esa línea, en la línea de crear nuevos instrumentos y nuevas estrategias de evaluación adaptados a los nuevos contextos tecnológicos. Porque posiblemente si uno cambia, por ejemplo, es lo que ha pasado en el ámbito del e-learning, ¿no? El e-learning al principio la preocupación estaba mucho en toda la parte puramente tecnológica e instrumental, ¿no? Después pasamos a que el contenido era el rey sobre el diseño de los materiales, ¿no? Ahora estamos en una perspectiva más sistémica, es decir, hay que cambiar todas las variables, cómo diseñamos los materiales, qué tipo de estrategias y metodología utilizamos en e-learning, pero también qué tipo de estrategias de evaluación en un momento determinado incorporamos, ¿no? Muy bien. Bueno, yo soy Mario Medeiros de Brasil. Parabéns, profesor Julio, por su conferencia. Y me gustaría que usted profundizase un poco más el concepto de middleware. Sí. Vamos a ver, mire usted, de las pocas cosas que en un momento determinado vamos sabiendo sobre las tecnologías, es que cuando yo interacciono con una tecnología, y por tanto a través de su sistema simbólico, no solamente la tecnología me da información, sino la tecnología por esos sistemas simbólicos me modifica mi estructura cognitiva, ¿no? De ahí que, por ejemplo, determinadas tecnologías pueden ser, es decir, determinadas tecnologías, determinados sistemas simbólicos de determinadas tecnologías, pues puedan ser más adecuados para diferentes estilos de, por ejemplo, estilos cognitivos, ¿no? Dependencia, independencia de campo, reflexividad, impulsividad y demás, ¿no? Bueno, pues también empezamos a saber en su momento determinado cómo las tecnologías me van modificando mi estructura cognitiva y al modificarme mi estructura cognitiva también me van haciendo diferente la forma en la cual yo relaciono y me interacciono con el mundo, ¿no? De ahí que, como yo digo, creo que la mejor tecnología es el enfoque multimedia de la tecnología, ¿no?
Si nosotros cogemos el concepto de Gardner sobre la teoría de las inteligencias múltiples, en realidad de lo que estamos hablando es que para diversidad de tipos de inteligencia hay una adecuación de una tecnología mejor que otra. Vuelvo a decirlo, una tecnología que soporte unos sistemas simbólicos mejor que otra, ¿no? De ahí que en un momento determinado, si yo tengo un enfoque multimedia, pueda hacer que darles una suficiente experiencia a los estudiantes para que puedan trabajar con diferentes tipos de acciones. Hay estudiantes que prefieren trabajar con lo que podrían ser los sistemas simbólicos de los audiovisuales, interaccionan bien cuando yo en un momento determinado les hago aprender con vídeos en YouTube, y hay otros estudiantes que en un momento determinado no quieren, no les prefieren trabajar con lo que serían en un momento determinado, vamos a llamarlo texto plano, es decir, con otro tipo de cosas, ¿no? Me refiero a eso, me refiero a que empecemos a pensar que las tecnologías no solamente le dan información a los estudiantes, sino que simultáneamente están modificando sus estilos de procesamiento, están modificando sus estilos cognitivos o están modificando lo que serían los estilos de aprendizaje y de enseñanza. A eso me refería. Bien, por allí. Hola, profesor. Una pregunta. ¿El señor no cree, por ejemplo, que hay una cierta adicción por las redes sociales por parte de los alumnos? Y te comento más o menos un poco la experiencia que estoy observando ahora, que unos alumnos tienen que hacer sus portafolios en Mahara y ellos se dicen un poco molestos porque están acostumbrados con Facebook, ¿no? Entonces, y lo que observa es que el Facebook es como que empaqueta el formato, ¿no? Entonces, hay un formato ya listo, no tengo que pensar y desarrollar nada. Sin embargo, cuando tengo que estar en Mahara, ellos tienen que gestionar todo. O sea, no están se acostumbrando a un formato que puede ser también peligroso dentro de poco tiempo. Gracias. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con usted, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de las redes sociales es que los alumnos lo tienen bastante asociado al ocio y demás, ¿no? Y además también a una red social específica que surge para lo que surge y que evidentemente fragmenta y empaqueta, digamos, la información. Claro, si usted le cambia las reglas del juego a algo que están acostumbrados a escribir 4 o 5 cosas, evidentemente pues le produce verdaderamente, le rechía y demás, ¿no? Facebook sirve para lo que sirve y está, yo no diría que ni limitado ni posible, se crea para lo que se crea. Trasladar de ahí a más cosas, bueno, pues lo podemos intentar, pero evidentemente si yo quiero crear una red social con un entorno más rico y más variado, posiblemente haya opciones mucho más interesantes. Porque no se pensó en una red para eso. Le digo las posibilidades que podía, por ejemplo, tener Ning, o que puede tener Mahara, o que puede tener Groupling, no son las mismas que puede tener Facebook. Entre otras cosas porque no se creó para eso. Las otras pues han ido pensando ya en otra opción mucho más potente, mucho más fuerte, ¿no? Y coincido plenamente con ustedes. O sea, ahora mismo las redes sociales, como lo he dicho, en adolescentes y demás, han suplantado a lo que sean otras herramientas de comunicación y demás, ¿no? Incluso mucho más que el teléfono, mucho más que el correo electrónico y mucho más que el chat y que el Messenger y determinadas cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras llega el micrófono, tenemos alguna de Twitter, profesor Clavero. José Luis Serrano le pregunta si pueden y deben los profesores estar en las mismas redes sociales que sus alumnos. Vamos a ver. Porque vamos a ver. Aquí hay que tener cuidado en lo siguiente. Las redes sociales tienen una posibilidad como herramientas de comunicación telemática, que es la flexibilidad. Nosotros tenemos que incorporarla a la educación, pero no pedagogizarla tanto. Si no, nos vamos a equivocar. O sea, cuando muchas herramientas que han estado fuera las hemos incorporado y las hemos encorsetado después al mundo de lo formal, se nos ha ido. Y evidentemente yo creo que sí. O sea, creo que es importante que en un momento determinado, anteriormente, pues
pues se decía que un profesor debería ver la televisión. ¿Por qué? Porque sus alumnos ven la televisión y que tienen que saber la realidad en la cual se está desenvolviendo. Que un profesor hoy en día se olvide de que sus alumnos, los que va a tener todos los días, los que va a convivir con un lado, están en unas redes sociales específicas, yo creo que es un error. Como mínimo tiene que saber el discurso que se produce en esos contextos. Esa es mi opinión. Muy bien. Por allí tenemos una pregunta más. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias por tu buena. Te voy a hablar de tú porque Evidentemente. te sigo desde el 93, o sea que ya. Gracias por la buena orientación, ¿no?, que nos das en este sentido y ahora con redes sociales. Justo la intervención que ha tenido el compañero anterior me viene bien para lo que te voy a preguntar, porque ya lo hice ayer a la mesa de ponentes, y eso es la diferenciación entre utilización de redes, yo le llamo generalistas, a la Facebook, Twitter, Twenty y tal, y específicas las que podemos desarrollar en cada ámbito profesional que queramos, en este caso el educativo, ¿no? Si hacemos, yo le veo desventajas, bastante desventajas a la utilización de las generalistas, riesgos de dependencia y que no controlamos la propiedad, y también en la utilización de datos que pueda hacer la empresa que sea, y otros más. También el del ámbito de que es un espacio de ocio y no es muy conveniente para los estudiantes. Entonces yo opto por, en mi experiencia, que lo utilizo en formación, pero en ámbito informal y no con estudiantes, sino con población cuidadora de familiares dependientes. Utilizo una red específica con una plataforma ELG. Entonces yo imagino, me gustaría saber cómo imaginas tú, yo lo tengo imaginado, pero cómo imaginas tú con tu experiencia, en un plazo tampoco muy largo, pero en un plazo medio, si las universidades van a ser capaces de desarrollar redes sociales propias, específicas, o vamos a seguir utilizando las generalistas. Vamos a ver. Las universidades han creado redes sociales específicas y están fracasando. Están fracasando en el sentido de que muchas veces, por lo que tú decías, muchas veces uno no quiere discutir en el sitio donde no sabe cómo va a discutir, ¿no? Lo que yo creo que es que lo que hay es que utilizar todo lo que suena institucional, muchas veces produce cierto rechazo, en el ámbito de las redes sociales, ¿no? La matización que tú haces me parece verdaderamente interesante. Yo no creo que para entornos de formación, sea formal, no formal o lo que sea, un entorno de formación, una red generalista puede dar mucho juego. Hay gente que lo está haciendo y, como he dicho, hay proyectos y demás, y están las memorias y demás. Yo creo que otras redes que permiten más cosas, permiten mayor interacción. Pero evidentemente siempre que haya un control. No, las universidades están creando sus propias redes. Y hay gente, y la Universidad de Sevilla tiene una red creada, y yo no sé, la Universidad de Málaga, pero me imagino que también, porque hoy en día crear una red es no. Pero la flexibilidad que tiene la red, con la cantidad de todas las herramientas de la web 2.0, es que tú tienes acceso a creártela sin ningún tipo de problema. No tienes que pagar nada, tú la controlas, tú sabes, aunque esto de la información nunca sabe uno dónde está, pero tú eres el que la controla, es el que la administra, y eso te da bastantes posibilidades y te da bastante juego, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las experiencias, de muchas herramientas que están haciendo muchas universidades, al final es una buena idea porque está ahí. Pero después la gente utiliza más todo lo que son las herramientas de la web 2.0. Un profesor que, por ejemplo, hay muchas experiencias de las universidades de que han creado herramientas de blog, pero un profesor que está acostumbrado a trabajar con Blogger o con WordPress, pues sigue en esa línea y no utilizar de la universidad. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia, la práctica y porque está ya acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y yo creo que sí, lo están haciendo y se van a ir haciendo más, ¿no? Pero también, desde mi punto de vista, la gente va a tender más a irse con herramientas que están abiertas y que no están supeditadas a que en un momento determinado te la cree la universidad, ¿no? Nada más, una más no, un poco matizar.
Entonces, una alternativa buena podría ser que tuviésemos los profesores recursos a nuestro alcance para poder montar la plataforma que quisiéramos. Pero claro, tendríamos que tener soporte tecnológico que nos lo podría dar la universidad, ¿no? Pero que muchas veces para crear redes sociales no vas a necesitar ningún soporte tecnológico. En la nube te encuentras comunidades virtuales, tú te puedes crear una comunidad en grouping sin ningún problema, e incluso NIN tampoco es excesivamente cara y demás y tal, ¿no? Las universidades te pueden dar ese soporte. Muchas veces el gran problema de la universidad es si en el momento que tú dejas de ser miembro de esa comunidad universitaria, si tú vas a seguir acceso a poder utilizar ese tipo de recursos. Muchas universidades están empezando a crear lo que son los colegios de las personas que ya son los egresados y demás, ¿no? Pero que tú hoy en día tienes herramientas en la nube que no dependes de otro tipo de otro tipo. Es más, hay hasta herramientas, hay algún software que ya no solamente tú puedes estar trabajando fuera, sino que tú lo puedes utilizar en un servidor propio que tú tengas. Antes de que empezara todo esto, el famoso BSW como elemento de carpetas compartidas, tú tenías dos opciones, o tenerlo en el BSW de Alemania, o si tú mandabas una carta de que eras para una institución educativa, un grupo de investigación y tal, tú te lo podías descargar e incorporarlo en tu propio servidor, y era tú el que mantenías aquello sin ningún problema, ¿no? Muy bien. En Twitter tenemos otra pregunta. José Miguel Arbol pregunta si la Administración os solicita como especialistas en tecnología educativa asesoramiento en la implantación de proyectos TIC, Escuela TIC 2.0, etcétera. A mí en Latinoamérica. Bien. ¿Alguna pregunta más? A mí y a Manolo Cebrián, que está ahí, en Latinoamérica. Hola, buenos días. Aquí. Yo es que me planteo una cosa que a lo mejor está un poco, no sé, no se está hablando de los buenos usos de las TIC y demás, pero yo tengo una disyuntiva que es que el hecho de que aprovechemos las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que es algo que les motiva de forma natural en su entorno no académico, y aprovechar esa motivación para que aprenda, pues es una buena idea, por lo menos a priori. Sin embargo, a mí se me plantea la duda de, ¿y no estamos fomentando el valor del esfuerzo, de que no todo tiene que ser algo divertido, que no es que tenga que el aprendizaje sea sinónimo de sufrimiento, ¿no? Pero sí saber que bueno, que no todo es hago un clic aquí, hago un clic allá, sino que también ponerse delante de un problema y trabajarlo y demás no es tan divertido a priori, pero le da otro tipo de satisfacción. Entonces, quiero plantear esto, si no está un poco en detrimento, aunque no tienen por qué estar enfrentadas, pero un poco en detrimento de expresarle una serie de valores, el valor del esfuerzo, del que les guste aprender simplemente por el hecho de aprender, no solo por el medio que utilicen para ello. En fin, que yo misma tengo esa duda de un poco enfrentada entre una cosa y la otra. Mire usted, el aprendizaje es un proceso contra natura. Yo no creo que a ningún niño le guste que lo lleven a una escuela. Y por tanto el aprendizaje implica esfuerzo, ¿eh? Y desde mi punto de vista, esa pedagogía del esfuerzo hay que reclamarla, ¿eh? Le he puesto esto porque ahí ve usted un libro que se llama La clave del talento, ¿no? Y había otro libro por ahí, pero que se ha quedado fuera, que fuera de serie. Fuera de serie es un libro donde una persona analiza pues a una serie de personas que han sido claves en lo que ha sido fundamentales a finales del siglo XX y demás, ¿no? Desde los Beatles hasta, por ejemplo, Bill Gates, ¿no? Y una de las características es que son personas que han hecho un esfuerzo determinado, ¿no? El que muchas veces un alumno esté delante de un ordenador moviendo el clic y pasando de una página a otra, eso no garantiza muchas veces que se produzca un aprendizaje, sino simplemente que en un momento determinado, pues que un alumno pues ha ido a visitar una serie de páginas y demás. Yo creo que esa es una cuestión, eso es una cuestión que es verdaderamente trascendental ahora mismo desde mi punto de vista en el ámbito educativo. Hay que utilizar todas las tecnologías, hay que crear entornos más enriquecedores y demás, pero no hay que olvidarse que el proceso cognitivo requiere esfuerzo cognitivo. El simple hecho de que yo esté sentado recibiendo una conferencia o esté sentado en una banca no significa que yo haya aprendido. Significa que me lleva un número de horas sentado en una banca.
El que yo esté delante de un ordenador un número de horas no significa que yo haya aprendido, sino que simplemente he estado delante de un ordenador. Por tanto, el aprendizaje es un esfuerzo cognitivo de la persona trabajando con la información. Y eso no es malo decirlo. Ni eso es una pedagogía, vamos a llamarla tradicionalista y demás. La escuela, yo como digo muchas veces, la escuela de la pedagogía con menos esfuerzo, quien favorece precisamente son a las clases pudientes, no nunca a las clases populares. Las clases pudientes tienen suficientes mecanismos para irse a otras escuelas donde sí hay unos determinados elementos del esfuerzo. Las escuelas populares con el esfuerzo es lo que permiten avanzar a las clases populares. Cuando muchas veces nosotros hablamos de las grandes universidades del mundo mundial, posiblemente, seguro, los sistemas educativos son muy diferentes a los nuestros. Y eso tendremos que replanteárnoslo. Y entre una de las cosas que tendremos que replantearnos es si de verdad lo que está inmerso en las universidades con el sistema Bolonia tiene sentido o no tiene sentido. O a lo mejor tendremos que pegar un cambio antes de que esto se convierta en una crisis un poco más profunda de la que en un momento determinado se pueda producir. Pero yo coincido plenamente con usted. Es decir, incorporar las tecnologías y después no olvidarnos que esto tiene más esfuerzo y que tiene que el alumno que trabajar y tiene que hacer lo que sea, sino solamente quedarnos en que estos son, como yo le he dicho antes, innovaciones de cambiar un poquito los colorines y el movimiento que introduzco a clase, yo creo que puede ser un gran error. El aprendizaje es una cosa que requiere esfuerzo cognitivo por parte del sujeto y no lo debemos olvidar. Que se corre el peligro de que lo asocien, por ejemplo, lo de las redes sociales al ocio, que es lo que estaban ustedes hablando, y entonces solo quieran hacer cosas que les diviertan y les entretenga y den de lado un poquito eso, el valor del esfuerzo y de otro tipo de satisfacción que no sé hasta qué punto se le está inculcando y, en fin, a mí eso me preocupa bastante. No que no se usen, por supuesto, yo creo que se puede dar un gran uso, que hay que pensarlo muy bien, que hay que aplicarlo y ver si funciona, aparte de pensarlo, que pensarlo está bien, pero hay que ver si realmente funciona, pero que eso, que se corre un gran riesgo de que vayamos detrás del niño a ver qué quiere, cómo quiere aprender, pues esto, se lo damos. Y el alumno también tiene que esforzarse, también tiene que ver otra forma de ver los estudios, que sí, que divirtiéndose va a aprender mucho más, pero que también requiere un esfuerzo, un trabajo, que no va a ser solo ver una página web, participar en un foro, más esfuerzo, y eso lo tiene que tener claro. Igual con esto de las nuevas tecnologías, tenemos que a lo mejor decirle que sí, que esto son cosas que vosotros usáis fuera, que os pueden ser más cercanas, pero que también requiere un trabajo paralelo, que no os podéis olvidar de esta parte también, y que no es solo ocio, y que no solo vais a aprender con cosas que a priori os puedan parecer muy divertidas y demás, sino que también el esfuerzo al principio pues nos gusta, pero que tiene una satisfacción que hay que enseñarle y explicarle que la tendrán, que finalmente le reportará un buen desarrollo personal. Pero sí, es que un alumno puede trabajar con esfuerzo. Le pongo un ejemplo. Imagínese que usted no sé, le da una serie de objetos de aprendizaje sobre cómo ante unos problemas de un edificio, que pueda tener una serie de grietas, que pueda tener una de estos, usted le da una serie de imágenes, le da análisis del tipo de hormigón que tiene, le da una serie de cosas y lo pone ahí. Ahora, el grupo de la red social lo divide usted en una serie de subgrupos. Y ahora le intenta, a cada subgrupo le plantea, le exige usted que tenga que, no solamente que sacar 3 soluciones al posible problema de edificación que tenga el edificio, sino también explicar conceptualmente por qué ese tipo de 3 soluciones. Y en vez de que se la manden al profesor, va al gran grupo, para que el resto de compañeros le critiquen las diferentes propuestas que han hecho. Ahí hay un esfuerzo cognitivo. Ahora, si en un momento determinado nosotros vimos las redes sociales para decir, bueno, vamos a ver cómo está hoy la primavera, que es necesario como elemento de socialización, pero no suficiente. Así que yo creo que muchas veces el problema es que nosotros mismos como profesores no sabemos aplicar metodologías específicas sobre las tecnologías. Una enseñanza apoyada en tecnología, apoyada en método de casos, en estudio de casos, en método de proyectos y demás, requiere más trabajo para el profesor que tiene que planificarla y más esfuerzo cognitivo también para el estudiante. Ahora, si lo único que en un momento determinado decimos que el alumno visite una página web y después no tenga que hacer cosas sobre la página web, evidentemente ahí no hay esfuerzo. Ojo, tampoco lo había si yo antes le decía un libro, léete una página. Yo creo que lo que tenemos que cambiar es que por encima de la tecnología tenemos que poner la metodología y la pedagogía.
Yo creo que eso es lo verdaderamente importante. No la herramienta que nosotros utilicemos. Las herramientas son diferentes porque el siglo en el cual nos desenvolvemos son diferentes. Pero que yo tengo que hacer un esfuerzo como docente, en primer lugar, para adaptarle al niño la actitud que tiene. Mire usted, le voy a poner un ejemplo de una investigación tonta que nosotros hicimos, y digo tonta porque sabíamos los resultados. Nosotros, en una investigación que hicimos hace tiempo para el Ministerio, hace bastante tiempo, sobre formas de utilizar, roles de utilización del vídeo en la enseñanza, uno de los roles era el vídeo como transmisor de información, ¿no? Entonces, ahí trabajamos con dos grandes problemas. Uno era cómo diseñar vídeos didácticos, qué estructura sintáctico-semántica tenía que tener el vídeo, y otra era un profesor que va a una sala de vídeo y agarra un vídeo que didáctico que le sirve para él. Le dimos dos propuestas diferentes de utilizarlo, ¿no? A uno le dijimos que llegaba, presentaba el vídeo, hacía un vídeo lineal, veían linealmente los estudiantes el vídeo y después en un momento determinado, bueno, qué dudas, qué problemas, qué dudas tenéis, etcétera, ¿no? Y a otro le dijimos que pudiera utilizar todas las posibilidades técnicas y de intervención didáctica que el vídeo permite, ¿no? Que en un momento determinado podía darle la pausa, formular una pregunta a los estudiantes, que un estudiante podía levantar la mano si no se enteraba la pregunta que había formulado, llevarla a otro sitio, que después podía rebobinar y ver lo que para él como docente era la parte más significativa, lo que podría ser un sumario, una síntesis de los puntos claves que él consideraba y demás, ¿no? ¿De qué forma cree usted que aprendían los alumnos más? ¿De la primera o de la segunda? Lógicamente de la segunda. ¿De qué forma lo solemos utilizar los profesores? De la primera. Luego, la metodología que yo aplico va a condicionar los resultados que yo tengo. Y ese es el gran problema. Introducir por introducir tecnología en la clase es lo más absurdo que en un momento determinado existe. Las tecnologías deben ser planificadas al acto y al problema de comunicación que yo tengo. Si no, evidentemente lo que estamos es creando un escenario, desde mi punto de vista, verdaderamente vago y verdaderamente inoperante, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, bueno. Pues muchas gracias por su paciencia y gracias a los organizadores por invitarme a estar con ustedes. Antes de que se vayan y de que el profesor Cabero, como siempre en su rapidez, se nos vaya de aquí, desde el Grupo de Investigación de Málaga queremos agradecer la colaboración tan estrecha que estamos teniendo con usted y con su grupo durante... Como me llame de usted me va a dar un sopón. Bueno, que estamos teniendo contigo durante todos estos últimos años, ¿no? Han sido muchos años de colaboración. Siempre que hemos requerido la presencia del profesor Cabero en Málaga para cualquier acto, para cualquier conferencia, para cualquier proyecto de investigación, ha estado predispuesto a colaborar con nosotros. Y entonces, en nombre de todo el grupo de investigación, queremos agradecerle con este pequeño detalle los años de colaboración y que no sea esto, digamos, un fin, sino una continuidad a lo largo de los años que nos quedan. Si no importa abrirlo... Sin ningún problema. Pues muchas gracias. Una biznaga, símbolo de Málaga, ¿vale? Gracias. Que con mucho cariño hemos estado... ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, bueno, pues sin más preámbulo vamos a concluir el congreso, vamos a clausurarlo. Y simplemente agradecer a todo el comité organizador que ha estado colaborando a lo largo de estos días y, bueno, los meses previos al desarrollo del evento, con muchas ganas y con mucha fuerza y con muy poco presupuesto el desarrollo del congreso. Al profesor José Sánchez por su colaboración, que ha sido, bueno, de día y de noche y de fines de semana, etcétera. A todos los ponentes por la aceptación de participar en este congreso. A todas las personas que nos constan, porque hemos recibido múltiples correos electrónicos de Argentina, de Colombia, de Perú, que han estado siguiendo el congreso en video streaming, sí, en diferido, porque por horario allí era bastante temprano. Y emplazarles para la tercera edición del congreso, que si todo va bien y todo sigue igual, pues desarrollaremos en el año 2013. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, ¿no?